vamos a otra que se me ocurre. Ni la lluvia, ni el... Si alguien te pregunta, ¿el pueblo dónde está? El pueblo está en las calles pidiendo dignidad. Ya. Si alguien te pregunta, ¿el pueblo dónde está? El pueblo está en las calles pidiendo dignidad. Vamos. Ni la lluvia ni el viento detuvieron este movimiento. Ni la lluvia ni el viento detuvieron este movimiento. Ni la lluvia ni el viento detuvieron este movimiento. ¡Se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Se pudo! ¡Sí se pudo! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Bueno, vamos a comenzar. Déjenme. Asegúrenos que si ustedes tienen estos, lo pueden subir para que se pueda ver. Ponen sobre la cabeza. Solo para balance, uno de esos lo colocamos en el otro lado, de esas pancartas, en este lado, Ahí está. uno de esos con el mensaje. Uno de acuerdo. Cambiemos este logotipo, compa, le cambio esto para otro, perfecto. Licencia sí. Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Y si nos echan, nos regresamos. Si nos echan, nos regresamos. Ya es, ¿verdad? Ya vino, ¿no? Aquí estamos de la victoria luchando. Por eso el link. Yo creo que como eso se ganó, si no nos merecemos donde sentirnos a un buen restaurante. ¿Cómo me está? ¿Cómo me lo tratan? All the way back in tight. Otherwise, straight on top. Give me. That's not on all the way. I'm going to put it back. Se cae ese bombo. Y el día Vamos, otras cosas dice que... El pueblo unido jamás será vencido. 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 el pueblo unido jamás se... ¡No somos uno! ¡No somos 100! ¡Somos millones! ¡Cuéntenos bien! ¡No somos uno! ¡No somos 100!
Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Y si nos echan, Nos regresamos. Y Si nos echan, nos regresamos. ¿Qué tenemos? Licencia. ¿Y cuándo? 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 ¿Y cómo? Luchando, creando poder popular. Luchando, creando poder popular. No somos uno. No somos 100, Somos millones. cuéntenos bien. No somos uno. No somos 100, Somos millones. cuéntenos bien. Se ve, se siente. El pueblo está presente. 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 Sí se pudo. 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 ¿Qué tenemos? Licencia. ¿Y cuándo? Ahora. ¿Qué tenemos? Licencia. ¿Y cuándo? Ahora. ¿Qué tenemos? Licencia. Members of the press, we're gonna just let one final camera just arrive set up. We'll start in 1 minute just in terms of run of the show. Yaritza will be our MC. You'll hear from her and a couple directly affected people. So if you don't have a chance to get your question in, we'll make sure to get you one-on-one. Jessica, is your team set? He's coming right now. Give me 1 second. He's outside. Okay. Sorry. Yeah, we'll have a subtitle speech. We will have, so Yaritza will speak in both English and Spanish. The testimonies will come in Spanish. We can interpret them consecutively. Yaritza, are you good to do that? Thanks. Yeah. But let them talk in Spanish and then translate it afterwards. That way we can get the whole. I think we go a few sentences at a Yeah, time. it's gonna be challenging to A do. lot of us are in Spanish, we need the whole thing. I just need paper and pen then. I guess, I don't know. But I just need to write it out, 'cause otherwise I'll just write it. Especially for the testimony, for the members. Okay. Yari, you're going to do it in Spanish. Yo le traduzco, ¿sí? Sí, sería Fausto y sería Patricia. Y Vicente también. Vamos a hacerlo primero en español porque la mayoría de los We're going to do it first in Spanish and then I'll provide an interpretation for our members in English. Are we ready? Jet City, we're good? Jet City? Let's see if you have just one more minute. Yeah, sorry. Hi there. Can we start?
we good? Daniel, can I start? Okay. Hold on. Let's make some room for Don. Okay. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yaritza Méndez y soy organizadora con Este Camino en Nueva York. El día de ayer fue un día histórico para la comunidad inmigrante del estado de Nueva York. Ayer el Senado firmó la legislación de licencias de conducir y después el gobernador la firmó. Ese es un momento histórico dado a que este acceso, ahora todas las personas del estado van a poder tener acceso a obtener una licencia sin importar su estatus migratorio. Eso no es nada nuevo para nuestro estado. En el pasado, todos los residentes sí podían tener acceso a una licencia de conducir sin importar su estatus migratorio. Pero dado a la estructura política de nuestro estado, todo eso cambió. Ayer, 265,000 personas salieron de las sombras. A partir de ayer, las personas ahora no van a tener el miedo de ir a sus trabajos, de llevar a sus niños a la escuela o de ir al doctor. Era sumamente inhumano para que las comunidades inmigrantes que aportan tanto a nuestro estado vivan debajo del miedo de ser separados de sus familias solamente por hacer cosas básicas. Hi everyone, my name is Yaritza Méndez and I'm the lead immigration organizer with Make There in New York. Yesterday was a historic moment for our state as a whole. Yesterday, 265,000 New York State residents came out of the shadows. Now, those folks will not be fearful of driving their kids to school, of going to their doctor's appointment, or simply to driving to work. It was a shame actually for New York State residents to be fearful of being separated from their families just because our state did not allow them the access to have a driver's license. This was the right thing to do. Aparte de hacer una legislación que ahora más o menos que va a tener a todas nuestras familias unidas, también va a traer una cierta cantidad de dinero grandiosamente para nuestro estado. Se estima que 57 millones de dólares estarían ingresando a nuestro estado todos los años. Y también beneficiarían a 260,000 personas una vez esta legislación que ya es ley que se tome en efecto o que sea implementada. So this legislation is not just a legislation that makes sense. It will actually bring a huge amount of revenue to the state as a whole. It is estimated that $57 million will be coming into the state every single year, again benefiting 265,000 New Yorkers. This is a huge victory. En realidad, yo llegué de Albany esta mañana y por eso no tengo voz. Llegué de Albany porque, y voy a terminar llorando, eso es una victoria grande. Nuestros miembros han venido luchando para que esto se restaure por mucho tiempo. Son historias como la que van a escuchar en un rato, que llegan, que nos tocan al corazón a organizaciones como la nuestra haciendo este tipo de trabajo, pero también algunos de los legisladores a nivel estatal. En realidad no encuentro cómo decir de la manera que me siento el día de hoy, y no tampoco sé cómo nuestros miembros que también se van a beneficiar de esta legislación se están sintiendo en estos momentos, o quizás de saber que van a poder ir a varias partes del país, a varias partes del estado, sin tener el miedo de ser separados de su familia. So actually I came back from Albany this morning, which is why I am voiceless. And the reason why I'm tearing up is because we've been fighting for this for a number of years. I really don't know how to put it into words how I am feeling right now. And if it's me who has been organizing this that feels this way, I really don't know how our members that will be directly impacted must be feeling at the moment, knowing that them and their loved ones will not have to be in the shadows of traveling across the state or across the country. So, le quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Fausto Jiménez, un líder activo de nuestro comité de inmigración de aquí de Queens. Now, please help me welcome Fausto Jiménez, one of our very, active leaders in our immigration committee here in Queens. Fausto.
Sí. Sí se puede, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. Buenas tardes a todos los señores aquí de la prensa. Les saluda Fausto Jiménez, de nacionalidad ecuatoriana. Pues para mí es un día muy feliz, muy dichoso, contento y esperando el día para ir a motores y vehículos a sacar mi licencia de conducir. Efectivamente he estado manejando estos últimos años sin mi licencia. Soy carpintero de profesión, pero imagínense ustedes el manejar con un susto que le pare la policía o tal vez un accidente. Pero ahora, con esta legislación que ya pasó, vuelvo a repetir, estoy desesperado que llegue ese día y ir a moros de vehículos a sacar mi licencia de conducir. ¡Bravo! So I'll be translating for Fausto Jimenez. Good afternoon, my name is Fausto Jimenez. I am from Ecuador. I am very happy and joyful to be here today because now the driver's license is a possibility for me. I have been driving without a license. I am a carpenter by profession. And when I was driving, I was always afraid that I would be stopped by the police or have an accident. Now that I know, I can't wait until I go to the DMV to take out my license. Thank you all so much. Sí se pudo, 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 sí se pudo. Now, please help me welcome Patricia Rivera, who's also another active leader with our immigration committee here in Queens. Ahora, por favor, ayúdenme a darle la gran bienvenida a Patricia Rivera, una de nuestras líderes activas en el comité de Queens aquí de inmigración. Hola, buenos días a todos. Estoy muy contenta de ser miembro de esta organización que ha sido una de las que ha luchado más por este derecho constitucional que todos debemos tener, documentados o indocumentados. Yo estoy muy feliz, muy contenta por la victoria, no solamente porque es una victoria para unos cuantos, sino para todos, especialmente para padres de familia como yo, que no tenemos que seguir teniendo miedo de no poder conducir, de no salir y de seguir teniendo a nuestros hijos escondidos y que ellos vivan con el mismo miedo que nosotros estamos viviendo. Ellos ahora tienen el derecho, al igual que nosotros, de salir, de conocer, de andar sin ningún miedo por ninguna parte. Yo estoy muy feliz porque solo beneficia no solamente a nosotros, sino a las generaciones que vienen de nosotros. Y si nosotros estamos aquí luchando por este beneficio y se pudo, bien podemos luchar por otras cosas más y se van a poder, porque esta organización puede junto con las otras. Es una victoria para la comunidad, para las familias, para cada uno de nosotros. Y como lo dije, indocumentados o documentados, todos somos beneficiados. ¡Bravo! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo Unido jamás será vencido. Okay. Hi everyone, my name is Patricia Rivera. Good morning. I am very happy to be here and a member of Make It Road New York. I have been fighting with them and I'm really happy because we're fighting today for our constitutional rights. I'm very happy about this victory, not only for me but for all the parents who no longer have to be fearful and hide their kids. Now they have the right to be able to go out in the streets with us, to get to know other places. And this not only benefits us, but it benefits the next generations. And this showed us that we can fight for this, and we are going to be able now to fight for more because this organization is very powerful together with the other organizations who fought for this. Thank you very much. sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. Gracias Patricia y gracias Fausto por sus historias y por siempre estar dispuestos a hablar con los medios sociales, pero también con nuestros oficiales electos para en realidad humanizar este tema. So thank you Fausto and thank you Patricia for always being so willing to share your testimonies, not only with media, but also with elected officials to humanize this issue as it should be. So now please help me welcome Vicente Mayorga, who has been one of the many organizers that has been fighting for this for a very long time.
and who was also a part of the watch that we had at the Senate Gallery last night. So ahora ayúdenme a darle la bienvenida al señor Vicente Mayorga, que ha venido luchando para que pase esta legislación por un sinnúmero de años y quien también formó parte de cuando estuvimos ayer presenciando el voto en el Senado. Vicente, bienvenido. Licencia sí, deportaciones no. Licencia sí, deportaciones no. Buenas tardes a todos. Esta licencia la obtuve hace 24 años, estando indocumentado. En el 2001 el gobernador Pataki nos quitaba esa oportunidad de mantenerla. Asumí en aquel tiempo el compromiso de luchar para defender mi licencia y de los demás indocumentados. Me integré a Make Law New York hace más de 20 años. Asumí la responsabilidad con Make Law New York como miembro que están aquí para luchar por nuestros derechos. Ha pasado ese tiempo y he seguido en las calles con lágrimas, separado de mi familia, aquí en los Estados Unidos. Un día histórico ayer, me llena de emociones confusas. Quiero que esta alegría sea de mi familia, creo que esta alegría sea de todas las familias de inmigrantes, documentados o indocumentados. Este beneficio no es solo para los indocumentados, este beneficio es para la tranquilidad de los ciudadanos, la tranquilidad de los residentes, la tranquilidad de todos vamos a tener carreteras más seguras, carreteras y felicidad en nuestras familias. Se va a reactivar la economía y vamos a seguir adelante. Vamos a seguir luchando por más. ¡Que vivan los inmigrantes! Y gracias por el apoyo. Gracias. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. No somos uno. No somos 100. Somos millones. Cuéntenos bien. No somos uno. No somos 100. Somos millones. Cuéntenos bien. Hi everyone, my name is Vicente Mayorga. I'm an organizer here. So this license that you see here, I had it about 24 years ago when I was undocumented. But in 2001, Pataki took out the possibility for our communities to have a driver's license. It was then when I made a commitment to our community that I would be fighting to reinstate the driver's license. I then joined Make the Road New York about 20 years ago, and I committed, like any other member that's here present, on fighting for this benefit for all. And I stayed here many years without being able to see my family. And I want everybody to know that this happiness that we have is for my family, it's for all the families that are out there. This not only benefits me, but it benefits all residents, all people who are on the street, because it means security for all. It means safer roads. It means also a better economy for all of us. So today I'm very happy, and I say hooray to immigrants. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Yes we can! Yes we can! Yes we can! Yes we can! So es simple. Con esta nueva ley, no tan solo las calles, las carreteras estarían mucho más seguras, dado que todos los conductores van a tener que pasar el examen que el Departamento de Motor y Vehículos requiere. También nuestra economía, la economía del Estado, se estaría mejorando, dado que 57 millones de dólares estarían ingresando todos los años. Pero lo más importante, familias inmigrantes van a permanecer unidas. Familias inmigrantes no van a continuar viviendo debajo de las sombras, de ser separados por el simple hecho de ir al supermercado. El día de ayer fue un día histórico. Nosotros como organización le damos las gracias a nuestra membresía que siempre estuvo activa, que siempre estuvo dispuesta a compartir sus historias con la prensa, con los oficiales electos y de siempre estar listos para ir a Albany madrugando temprano en la mañana,
de participar en marchas, de participar en conferencias de prensa, ruene, llueva o vente. So last night, it was historic, and it's simple. That with this new law, our roads will be safer. Everyone on the road will have a driver's license. They'll have to go through the requirements the DMV asks for. Number two, the economic state of our state will have a huge boost, as it is estimated that $57 million will be coming into the state every year. But the third and most importantly, immigrant families will remain together. Immigrant families will not be fearful of being separated from their loved ones for the simple fact of going down to the supermarket. We also want to thank our membership for always be willing to share their testimonies, for always be willing to be out and open to share how deeply and how connected this issue is for them and their loved ones. For always be willing to talk to elected officials, to go down to marches, regardless of not if it's raining or snowing. For always be willing to go down to Albany super early in the morning. This is a huge victory. Esa es una victoria grande. Y todavía, vuelvo y reitero, estamos muchos de nosotros en shock. So now I'm going to have some time in case that you guys have any questions for us. So ahora voy a parar para ver si ustedes tienen algún tipo de pregunta. Daniel? Are you nervous at all that somehow the feds could get access to this information and then use it for deportation? So thank you for the question. And as we've been hearing for the last couple of hours leading up to the Senate vote, all the back and forth with the governor, actually with the Attorney General Tish James confirming that she is supportive of this legislation is a huge relief. But we also knew, right, that as we were drafting this legislation, that we were making it as best and as secure as we could. We've always been working with NYCLU, with folks in California and Illinois, making sure that we were putting forward the most strongest legislation possible, because we're advocating not just for the passage of driver's license. We also look out for the privacy concerns of our members, because we don't want them to be, their privacy to be put out or be easy for anyone to grab. So again, we have been working really hard with law firms for the last couple of years, but now getting the reaffirmation from the Attorney General that this is a strong legislation, we feel pretty good, and this is a huge victory for us. But are you worried at all that the AG, the feds, will supersede what our Attorney General says? I mean, the feds have more power. Can I just add, so this expands the confidentiality that all current people who have driver's license to undocumented people, and obviously if there's an investigation, they will be able, like with any other resident, to access that information, but unless that's the case, the information is going to be secure for all undocumented folks. Y solamente para decirlo en español, me estaban preguntando que si teníamos miedo, ¿no?, de que ahora con esta legislación la migra o agencias federales van a tener acceso a la base de datos de las personas que estarían aplicando. Mi respuesta para esto es que hemos venido trabajando con NYCLU, por ejemplo, con organizaciones en California, en Illinois, para asegurarnos de que estábamos poniendo una legislación lo más fuerte posible, porque nosotros no vamos a advocar solamente para que se restaure el acceso a licencias de conducir, pero también siempre estamos advocando para la protección de nuestra comunidad inmigrante. Pero también fue sumamente importante de recibir el apoyo de la fiscal general Tish James el día de anoche, que también ayudó mucho a calmar las incertidumbres que se han venido rumorando comenzando del fin de semana pasado. I don't know if you want to say that in Spanish, whatever you say. So we got one over here. Yeah, quick question. So sort of jumping off what Dave asked, suppose someone gets the driver's license and they're driving in Suffolk County, a place that's far less receptive to this idea, and get pulled over. Yeah. Is there fear or concern that, forget about the feds, that police officer might then look up the immigration history and this leads to negative action? So the way that the legislation is actually written, any law enforcement will be able to have basic information of the driver itself. They will not be able to have access to the DMV databases, and to either for them to turn them into ICE, or
try to close the loopholes, because we have heard a lot of those concerns with either law enforcement as to whether or not they were going to be able to, make their roadside stops, if that's how you call it. Those information will still be provided to them, basic information, but when it comes to the immigration kind of like status of the applicants itself, that information is not needed for a law enforcement to actually conduct their day-to-day job. So let me just say that in Spanish and then I'll turn it to you. So la pregunta fue que si un ejemplo, un conductor estaría manejando en el condado, por decir, de Suffolk, en Long Island, que donde no es tan como quizás progresista, si se puede decir de esa manera, y quizás no 100% a favor de esta legislación, que qué pasaría con el conductor. La respuesta es, de la manera que la legislación está escrita, en realidad el policía que estaría haciendo la parada va a aún tener acceso a información básica sobre el conductor, no lo prohibiría a esa persona o ese agente federal o ese agente de la ley, perdón, en hacer su trabajo, ¿no? En términos del estatus migratorio de la persona, obviamente ese agente no va a tener acceso a esa información porque ya se convierte en algo confidencial por medio del Departamento de Motor y Vehículos. Yeah. I want to add two things. One is that currently the risk of people driving without a license is actually higher, because at the moment that they can't give a driver's license, that automatically means stopping that person many times, taking them to the prison, and that leading to deportation. So the risk is currently higher at this moment. And the second thing is that the real estate ID law, which we had nothing to do with, it's federal law, will create three types of driver's license. Our legislation gives access to the standard driver's license to undocumented people, but it will be the same driver's license that a lot of us will have, unless we go to DMV and we give extra verification to have access to the other two licenses. So a lot of people in New York, not only undocumented people, will have the standard driver's license. Voy a decirlo en español, que el riesgo en estos momentos es más alto de manejar sin licencia que el riesgo que pueda traer esta licencia. Y lo segundo es que hay una legislación federal que pasó, que no tuvimos nosotros nada que ver con esto, que crea 3 tipos de licencia. Esta legislación que pasamos ayer lo que hace es darle acceso a las personas indocumentadas para la licencia estándar, que muchos de nosotros vamos a tener de todas maneras, a menos de que vayamos a motores y vehículos a entregar la documentación extra para cualquiera de los otros 2 niveles de licencias de conducir. Así que no solamente las personas indocumentadas tendrán esta licencia, sino muchos neoyorquinos. We got 1 and then 2 and then Edward. I'm just wondering, how do you convince immigrants who might be nervous or might be unwilling to actually go get the driver's license to do it? Because I think a lot of them are not going to want to do it, because they're going to be worried about the federal government getting that. So we will answer it, or I guess my personal take to it. Like Natalia was mentioning, a lot of undocumented folks are already driving. This would not only give them a driver's license, but also an state-issued ID that undocumented residents right now do not have access to it. We know that in New York City, we have the ID NYC, or the municipal ID, but again, this is not a driver's license, and folks cannot use that to get on the road. But then it only serves like the folks within New York City, leaving out folks in Long Island or folks in upstate New York, where there is a lot of like transportation deserts. So my response to those will be, let's get information, and actually we're going to start rolling out a lot of workshops starting next week, educating the undocumented community and the community at large about this new law, the type of documentations that or proof that they will need to submit, along with the application that DMV will start putting out, so that they are aware and coming in with a clear understanding as to what documentations they need to bring, right? But also for us to kind of like talk to them in depth about the privacy protections and how now that is mandated in the law for DMV to actually work and how to actually store information. So, solamente para responderlo en español, la pregunta fue cómo educaríamos o qué le vamos a decir a esas personas que tengan el miedo y la incertidumbre de obtener una licencia por el miedo de que las agencias federales obtengan su información. La respuesta ahí es, bueno, nosotros vamos a comenzar haciendo un sinnúmero de talleres informativos a partir de la semana entrante, educando a la comunidad inmigrante sobre los tipos de documentos que se necesitarían para someter en conjunto con la aplicación que el DMV o el Departamento de Motor y Vehículos estaría poniendo
how you say accessible, como accesible. Y también de la otra manera que yo respondería esa pregunta es que, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York tenemos lo que se le llama el ID municipal o el ID NYC, que obviamente solamente sirve para un tipo de identificación municipal, no le sirve a las personas para que puedan conducir y solamente sirve para las personas que residen adentro de la ciudad de Nueva York, dejando afuera a las personas de Long Island y de Westchester. So, con esta nueva ley, no tan solo restauraría el acceso a licencias de conducir, pero también le daría a las personas indocumentadas un ID estatal que muchos de nosotros necesitamos. En español, ¿qué tipo de documentos van a poder utilizar ellos para conseguir esto? What kind of documents can they use? I hear it's a passport or ID consular, and also you mentioned that the ID, New York City ID is not part of this, but to people that are opposed to this legislation, that say that there's no way that they can prove that these documents will be original, what do you say to these people that have their suspicion? Yeah. You want me to do it in Spanish, right? En los dos. Okay. Bueno, primeramente la pregunta fue qué tipo de documentos se necesitarían para someterse en conjunto con la aplicación. Y tú mencionaste algunos, ¿no? Que sería el pasaporte de la persona de su origen natal, al igual que cualquier tipo de ID consular. También si la persona tuvo una licencia de conducir en su país natal, la podría utilizar. Entonces son como las tres que me vienen a la mente ahorita. También como su acta de nacimiento por el término de identificación, que también es uno de los requerimientos que necesita el Departamento de Motor y Vehículos. Esos pues son documentos que vienen de sus países y que obviamente son originales porque ya sea el consulado lo estaría notarizando o lo estaría emitiendo, ¿no? Y de esa manera lo pueden someter en conjunto con la aplicación. Y de la razón por la que se hizo de esa manera es porque queremos asegurarnos de que esta legislación sea inclusiva. Hay muchas personas que están aquí indocumentadas en el momento y en realidad no tienen ningún tipo de otro documento dado por la ciudad de Nueva York o por el estado de Nueva York, porque en realidad no hay la opción. Pero sí se puede utilizar documentaciones de sus países natales. So let me just say that in English. So the question was about the documents to go along with the application. So she mentioned some of those, the passport, consular IDs, birth certificates, and licenses from their foreign country. And the idea there is to make this legislation as inclusive as possible, assuming that folks that are living here and applying for this legislation won't have any kind of like New York State or US kind of like issue identification. So by going back to documents that are issued from their foreign countries, it will help a lot more folks to be able to have access to a driver's license. And just follow up, is the actual license going to have any writing that says this is a person that is not, You're talking about the one here, the one that we just passed yesterday? Yes. Yes, okay. So the answer is it will be the same one. ¿Me regalas un? Okay, so by October 2020, the New York State will actually be what is called rear ID compliant. And what Natalia was referencing before is that right now, if you go to renew your driver's license or get one, you will have three choices. You can either do the enhanced ID, you can either do the real ID, or you can do the driver's license, right? This is, and like the old one, this is before it actually happened. But in the past, before the real ID in New York State, everyone that is able to have a driver's license will have a similar, it will be the same format, right? The same one. Now, like for instance, for me, I renewed my license last year and I had three options. I can do the enhanced ID, I can do the real ID, or I can do the standard. And I will break it down for you. The enhanced ID, it will say enhanced right underneath the driver's license number. And with that one, yeah, so similar like this. So, oh great, this is a perfect example. So this one, for instance, for the enhanced, underneath your ID, it will say, or rather underneath driver's license, it will say enhanced, and then we'll have your ID for your driver's license. For that, only people that are a US citizen will be able to obtain it. With this, you're able to cross the border between Mexico and Canada, board domestic planes,
enter federal buildings and use it as your driver's license or state issued ID. The second one, real ID, it will be the same format. The only difference is that instead of saying enhanced, it will say real ID. With that one, folks that have a social security will be able to obtain it, right? You can do all of the other stuff that I mentioned before, with the exception of crossing the border between Mexico and Canada. You cannot. You can still board the plane, domestic plane. You can still enter federal buildings. You can still use it as your driver's license or state issued ID. You cannot cross the border between Mexico and Canada. No mention, because when you have a work permit, they will say this is a temporary. But this is the second one. Hold on. What the legislation, the new one yesterday that passed, what is going to now it has opened the door for folks that are undocumented to get this license. This is the third category known as the standard driver's license. Now with this one, folks have a choice, right? Like for instance, I'm a US citizen and I'm able to choose between the third one, the second one, real ID, or the enhanced. With this one, the only description or difference, if you can see, it says New York State driver's license. It doesn't have anything between driver's license and the ID number, but the only thing that is how we know that it's a standard driver's license is because right here, it says not for federal purposes. So with this one, you're not able to cross the border between Mexico and Canada. You're not able to board a domestic plane. You're not able to enter federal buildings. You are able to use it to drive and as a state issued ID. So quickly, how many of you have a regular license? You all have a standard license unless you go to DMV and change the documents. So all of us will have the same license. I know this is getting long, pero lo que I need to say this in Spanish, yeah. Okay. Solamente habla de la Solo estándar. chiquitico, porque ¿qué Solamente la de la planillas estándar. Yeah. Okay. So, a partir de octubre 2020, el estado de Nueva York lo que se le dice va a ser compliant con una ley federal que se llama Real ID. Lo que hace es que ahora van a haber 3 tipos o 3 categorías diferentes de licencias. Pasando la legislación de ayer, ahora las personas indocumentadas van a tener acceso a lo de las licencias estándar, lo que significa que va a decir New York State o el estado de Nueva York, licencia de conducir, y el resto del formato va a ser similar. La única excepción es que aquí en la esquina va a decir que no se va a poder utilizar para las cosas federales, lo que significa que las personas que tengan acceso a esta licencia o que carguen esta licencia no van a poder cruzar la frontera entre México y Canadá, no van a poder montarse en en un vuelo doméstico, no van a poder entrar a un edificio federal, pero sí le va a permitir a las personas conducir y obviamente presentarlo como un ID estatal. Natalia mencionó algo importante, que obviamente esta licencia, tenerla es mucho menos riesgoso que manejar sin licencia, pero algún temor real de algunos inmigrantes básicamente es lo de esa diferenciación que ordena el gobierno federal, no el gobierno estatal, en el que el tener una licencia estándar ya le está diciendo al oficial que yo o soy indocumentado o de pronto tengo documentos, estoy en esa categoría doble. Mi pregunta es, viendo cómo funciona este gobierno federal, viendo que tenemos en Long Island un montón de oposición a esta ley, ¿existe alguna normativa dentro de la ley que se anticipe para proteger a los inmigrantes en caso de que esto se convierta, que tener esta licencia ya se vuelva como un motivo de persecución?